En este video vamos a ver cómo se dibujan las líneas del campo magnético. Aquí tenemos un imán. Vamos a colocar el polo norte hacia arriba y el polo sur hacia abajo. Ahora vamos a colocar una brújula en la cara norte del imán. Y vamos a utilizar la parte roja, que es el polo norte del imán que está dentro de la brújula, como una flecha que nos va a indicar el sentido. De manera que voy a mover la brújula en el sentido en el que apunta la parte roja. Y vemos que sigue una trayectoria vertical hacia arriba, alejándose del polo norte. Ahora voy a colocar la brújula en la parte de abajo y voy a hacer el mismo procedimiento. Aquí se ve que polo norte es atraído por el polo sur, de manera que la brújula, el polo norte, siempre apunta hacia arriba y obtenemos una línea vertical hacia arriba. Ahora voy a mover hacia uno de los extremos la brújula y se observa que se inclina. Vamos a repetir el procedimiento y voy a ir moviendo la brújula, pequeños movimientos en la dirección en la que apunta el polo norte. Conforme lo muevo, se va acostando cada vez un poquito más. Entonces tengo que cambiar la dirección, de manera que se va formando una pequeña curva. Aquí ya está horizontal hacia la derecha. Vamos a seguir moviendo a ver qué hace. Y se está empezando a orientar hacia abajo, ligeramente. Repetimos el procedimiento. Y vemos que regresa a la posición de inicio. Entonces, si la brújula fuera más pequeñita, veríamos que la parte de arriba nos hubiera quedado un dibujo simétrico. Y nos queda esta figura. ¿Qué pasaría si la brújula la hubiera colocado un poco más hacia el centro y la moviéramos siguiendo la trayectoria que marca la parte roja? Pues lo que observaríamos es que se vuelve a formar otro círculo, pero más grande. De manera que nos quedaría algo parecido a este dibujo. Si lo ponemos más hacia el centro, lo que va a pasar es que cada vez se va a ir abriendo más el círculo. Y lo mismo pasaría si lo hacemos del lado izquierdo. Aquí tendríamos una vuelta muy cerrada, de manera que nos quedaría un dibujo simétrico. Bueno, esta la hice más cerrada, sería lo que pasaría si lo hubiera puesto más a la orilla del otro lado. Y se formaría algo así como esto. Aquí se vería otra línea así. Y bueno, más o menos quedó el dibujo. Aquí no se alcanzan a ver bien las flechas, pero siempre las líneas del campo magnético salen del polo norte, se alejan del polo norte y llegan al polo sur. De manera que van a tener esta dirección, este sentido, del polo norte al polo sur, siempre. Y con esto ha quedado nuestro dibujo de las líneas del campo magnético. Un dato curioso: ¿qué pasaría si colocáramos varias brújulas? Lo que se ve es que el sentido que tienen justamente las líneas del campo magnético es el mismo sentido que indica la brújula en cada una de las posiciones.
Otro dato curioso, aquí lo hemos hecho de manera en 2 dimensiones, pero en realidad este campo es tridimensional. De manera que si colocáramos una brújula que pudiera darnos las direcciones de esta manera, lo que veríamos es que aquí se aleja, aquí se ve cómo se invierte, ahora va para acá, y si yo la muevo, se vuelve a invertir y va para acá. Se formaría una cosa así. Entonces, si viéramos este dibujo de manera tridimensional, en la parte de arriba veríamos una media dona así. Y en la parte de abajo de la mesa veríamos la dona por abajo. Otro dato interesante, si quitáramos los imanes y las brújulas, nosotros podríamos saber que aquí había un imán, que las líneas salieron del polo norte y entraron en el polo sur. Entonces las líneas nos están indicando todo lo que está pasando con el campo magnético. Otra dato interesante, ¿dónde es más intenso el campo magnético? Si se observa este dibujo, se ve que del lado derecho hay la mitad de líneas que del lado izquierdo. ¿Dónde hay más líneas? Pues en los polos, en las caras del imán, que es el polo norte y el polo sur. Bueno, pues resulta que aquí hay una mayor densidad de líneas, es decir, están más apretadas que en estas otras partes. Entonces, otra conclusión es que donde están más juntas las líneas del campo magnético significa que el campo es más intenso. Y por último, pues en la realidad estas líneas no existen. Es un modelo, es una abstracción que se hace para representar el campo magnético y poder predecir lo que va a suceder. Si pusiéramos una brújula, por ejemplo, en este punto, una pregunta interesante es ¿hacia dónde va a apuntar? Pues en la dirección en la que está el campo magnético acá. Este sería el polo norte de la brújula y en la parte de atrás queda el polo sur. Entonces así se vería la brújula. En cualquier punto donde coloquemos una brújula va a seguir la misma dirección que las flechas, recordando que el polo norte de la brújula es el que indica el sentido. Conclusión. Las líneas del campo magnético es una representación del campo magnético, es la trayectoria que seguiría una brújula si la dejáramos en libertad de moverse, guiada únicamente por las fuerzas de repulsión y de atracción de los campos magnéticos. Y conclusión número 2, donde están más juntas las líneas, donde hay más densidad de líneas, significa que el campo magnético es más intenso.